Bueno, se conocieron los datos de faena del mes de julio que acaba de terminar. Ahí hay un trabajo muy interesante porque los estamos teniendo confiables y rápidos. Rápidos en publicarse, tienen algún ajuste, pero tienen cada vez menos ajuste. La faena del mes de julio fue muy alta, fue extremadamente alta. Estaba buscando una estación, me parece que es faena propia, 280.000 toneladas, 1.250.000 animales. Esto es por volumen, es propio de un periodo de liquidación. Hay que retroceder 10 años, 11 años para ir al peor periodo del 2007-2009 para encontrar un dato similar. Esto ha permitido que, haciendo cualquier hipótesis que hagamos en materia de exportaciones es un punto muy débil, lo sabemos por el INDEC y al día 20 o 25 del mes siguiente. Vemos Brasil, vemos Australia, vemos Uruguay, vemos Brasil, Uruguay, Brasil, Australia, inclusive Estados Unidos ha agilizado mucho. Los datos están muy rápidamente, se sabe cuánto exportó el país. Hoy es el factor más dinámico, es además el factor que permite que los precios del ganado no se caigan. No serán buenos, pero podrían ser mucho peores si no estuviera China. Lo cierto es que estamos ante el fenómeno que veníamos comentando de hace muchos meses: falta hacienda liviana en la faena. Esa hacienda en algún lado está. Si confiamos en los datos de SENASA, que yo personalmente confío en los datos de vacunación y los datos de stock que se dan a marzo, si se destetó la misma cantidad de terneros que el año anterior y la faena de categorías livianas es muy baja, es sospechosamente baja, interanuales de caída de terneros y terneros 40%. En algún lado están. Eso también era para novillitos en menor medida y para vaquillonas. Bueno, todo eso, pero si se estaba recriando, que era la explicación que se le daba y la explicación que hay que darle, en algún momento tenía que aparecer, y efectivamente apareció en el mes de julio, aparecieron datos de faena muy alta, la faena de vacas, empieza a ser alta y preocupante la faena de vaquillonas, ninguna novedad hasta acá, pero la novedad es que hay 6% más de novillo, que es música para el oído de los exportadores, de los operadores en general, y una cantidad muy importante, un aumento muy importante en novillitos y vaquillonas livianas. Ya no se habla más de ternero, está todo englobado, pero un aumento muy importante. En realidad estamos diciendo que muy alta la faena de vacas, creciendo las vaquillonas, creciendo la de novillos y creciendo novillitos y vaquillonas en forma importante. Todo eso es lo que explica que, con respecto a un mes atrás, hay casi 200.000 cabezas más en la faena exunta, cifra formidable. Se reparte. Las únicas categorías que siendo muy bajas y que es muy auspicioso es terneros y terneras, que es, evidentemente hay un cambio de paradigma. No es un cambio que va a cambiar la producción de carne y demás, pero no es que estamos compensando los espantosos índices de procreo que tenemos con pesos de faena o con unas recrías. Se ha empezado el camino, hay que empezar algún día. Bueno, ahora venimos diciendo durante varios meses, si los terneros nacieron y la faena de animales livianos no hace otra cosa más que caer, esto que se está recriando, vemos que hasta los feedlots recrian los productores. Es un año especial, hay mucho pasto, es un año especial, el maíz está caro, la gente tiende a retener, a agregarle todos los kilos. Es un año especial porque el campo está, en general, aún pese a la apretada, las heladas de estos últimos tiempos, el frío, hasta ahora ha sido muy bueno. Una de las explicaciones por qué apareció tanta hacienda en julio es justamente porque empezó a sentirse con un poco más rigor. Hasta ahora era una cosa muy benigna, el clima se estaba presentando de una manera muy benigna. Ahora, esta tendencia se supone que se va a continuar en los meses próximos, que todo lo que no faenamos de chico en los meses anteriores lo vamos a faenar un poco más grande en los meses que vienen. Esto también es un límite a cualquier suba de precios que uno quiera proyectar o exponer, porque el mercado está recontrabastecido. Ya no estamos en consumo de 50 kilos, por lo menos en el mes de julio, y tenemos que hablar por lo que está pasando ahora, no por lo que pasó. El primer semestre fue un semestre de 50 kilos y monedas de consumo muy bajo. Bueno, todo eso que se estaba diciendo, esta recría en algún momento va a aparecer, empezó a aparecer. En novillos, en novillitos, en vaquillonas. Y el otro carril que está muy abastecido y que sigue muy alto, que es vacas, y ahora, como novedad, es vaquillonas.
Si hoy, haciendo futurología, dijéramos, bueno, ya tenemos 4 meses del año ganadero, ya se están insinuando algunas tendencias que parecen bastante firmes. Por ejemplo, la faena de vacas por arriba de los niveles de equilibrio, por ejemplo, vaquillonas también, pero terneros y terneras menos. Están apareciendo otras categorías, todavía no terminó de aparecer todo el novillito y vaquillona que tendría que aparecer en función de los nacimientos. Si los nacimientos son buenos, en algún momento van a aparecer una enorme cantidad de haciendas, sabemos que tiene que aparecer en la falla de faena. Pero si hoy tuviéramos que hacer un corte al stock ganadero, ese corte daría, que lo tuviéramos que calcular ahora, es altamente probable que ya tendríamos menos vacas, ya tuvimos en el último recuento, no una cosa al otro mundo, 1,5% menos de vacas, otro tanto de vaquillonas, y todo lo restante, aumentos más o menos significativos en el borde, y un stock donde va a haber menos vacas, menos vaquillonas, más terneros, más terneras, más novillitos, más vaquillonas, porque justamente el stock empieza a hacerse más lento todo el proceso de engorde. No es que va a pasar un año para el otro. Las recrías en la Argentina además no son recrías de 300 gramos, son recrías de 800, 900 gramos, casi al borde del engrasamiento. Con lo cual pero ese cambio de paso se está dando ahora en estos meses y lo vamos a confirmar con la faena de julio. La faena de julio lo que podría anticipar, esto es un anticipo que no nos ha fallado en otros casos, cuando la oferta de Hacienda fue alta, la de novillo fue alta, la de vaca fue alta, la faena en general fue alta, hubo una buena cantidad de días hábiles, lo que se corresponde a eso es que el dato de exportaciones, que es lo único que nos falta para cerrar el mes de julio, saber dónde estamos parados, probablemente va a ser muy alto, muy importante, y con otra sorpresa, podemos pensar que vamos a tener una sorpresa de vuelta con el tema de China, porque como decimos siempre, no hay un país de todos los que están participando en este fenómeno de China que esté aprovechando esta formidable demanda de este gigante que sea la Argentina. La Argentina está con interanuales, siempre contamos, hace un año y medio estamos exportando 10.000, 11.000 toneladas mensuales a China, el último dato que tenemos es 33.000, el mes anterior, el mes de junio, el mes de mayo había sido 37.000. Hemos triplicado y en volúmenes muy altos, y siempre pensando que ese es el techo, y ese no es el techo. Daría la impresión que si es por China y si nosotros tenemos materia prima, Argentina ya no se... piensen en la proyección de los últimos 2 meses que tenemos de exportaciones. Promediar 65, 67, 70.000 toneladas, proyectenlo, a un año son 850.000. Argentina saltó de 200.000 a 600.000 y ahora, mucho más a partir del tema de la fiebre porcina africana, tiene un mercado que casi se puede decir que le compra todo aquello que Argentina está en condiciones de ofertar. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Volviendo al tema de la exportación, hoy está armado un esquema que si se mantiene esta oferta, una oferta muy alta, una oferta que cuando volvamos a contar el stock decimos vamos a tener menos vacas y vaquillonas, pero vamos a tener más de las restantes categorías, con lo cual una cosa va a equilibrar la otra y no sería raro que a marzo próximo tengamos un stock algo más bajo que el actual, con menos vientres, con menos proposición de vaquillonas, nada del otro mundo, ninguna tragedia, pero claro, uno piensa, si esto se sostiene en el tiempo y seguimos matando la cantidad de vacas que estamos matando, bueno, no será marzo próximo, pero entonces crea un efecto acumulado. Estos niveles de faena, de vacas, de hembras en general, sostenido en el tiempo, no lleva a nada bueno. La noticia buena es que si eso lo hacemos combinar con recrías que antes no había, o con recrías más largas, vamos a tener números más pesados, y por el lado del peso medio de faena, que es un dato que vamos a empezar de vuelta a estar atentos, porque si bien se mata mucha vaca y mucha vaquillona, las vaquillonas vienen más pesadas que antes, se matan menos terneros y terneras que tiran abajo el promedio, se matan más novillos, se matan más novillitos, el peso medio por animal faenado, no hay la menor duda, pero esto es un ponderado de cuánto participa en cada una de las categorías. Si vamos a recriar, y vamos a agregarle en el margen 20, 30, 40 kilos más en el lomo a los animales que van a ir después a faena o van a entrar a los feedlots con más peso, bueno, el conjunto de la ganadería argentina va a tener un peso medio que en vez de ser 2,23 como estuvo en algún momento, con estas faenas
y con los pesos medios que se insinúa vamos a tener si seguimos con este perfil de la faena, con más novillos, por ejemplo, que son la categoría que más kilos aporta a la faena, más novillitos, que está ahí pero aporta kilos a la faena, vaquillonas más pesadas. Bueno, todo esto va a dar algo que vamos a empezar a estudiar, que es interesante, de qué manera estamos compensando esos índices procreo tan malos con mayor kilos en la faena para tener una producción de carne más alta. Lo que es cierto desde el punto de vista de lo que le interesa al criador, lo que interesa al productor en general, que lo mire y dice, bueno, ¿para cuándo un aumento de precios? Acá va a haber dos factores dinámicos en los próximos meses. Que como consecuencia de las elecciones, eso va a ser un driver, que como consecuencia de las elecciones, del resultado de las elecciones, tengamos un aumento en el tipo de cambio considerable. Un aumento en el tipo de cambio aumenta el poder de compra de la industria hoy es el 27% de la demanda total, en cualquier momento está en el 30%, y en cualquier momento, si esa industria tiene un tipo de cambio diferencial, porque el tipo de cambio es más alto, aún con retenciones es más alto, el negocio internacional es tan grande, el negocio la plata que se está ganando con la vaca es tan grande que eso no parte o todo lo va a trasladar, me parece que todo no, porque el margen es muy importante, lo va a trasladar, conocemos los balances de algunos frigoríficos, son excelentes, y básicamente por la vaca, no por el novillo. Siempre decimos que si fuera hubiera sido por el novillo, los negocios clásicos por el novillo, empezando por la Hilton, siguiendo por Israel, Chile, todos esos negocios no hubiéramos estado ni ante el boom de exportaciones que tenemos, ni ante la rentabilidad que tienen las plantas, la mayoría de los cuales inclusive están matando menos novillo y para hacerle lugar a la vaca, que es lo que deja plata. Ahora, no sabemos qué va a pasar con las elecciones. En algún sentido, si el resultado es adverso, por lo menos para la percepción de la mayoría de los operadores ganaderos o de los operadores del mercado, pensamos que el tipo de cambio va a subir, ese tipo de cambio subir le da un poder de compra que en los últimos meses había un poder de compra muy interesante, pero algo se había desinflado, el tipo de cambio había retrocedido, y por el otro lado la hacienda, sobre todo la vaca, algo había subido, una cosa y la otra jugaban en contra, y además una pieza que sigue siendo muy importante, que es el Hilton, en niveles muy bajos, preocupantemente bajos, por el otro lado una pieza maestra en toda la rentabilidad de la industria, que es el cuero. El cuero parece que no tiene fondo, con muchos lados donde directamente hay algunas categorías de cuero que directamente, como vemos que está pasando en Australia o está pasando en Estados Unidos, que el cuero de vaca directamente no tiene valor comercial. Hay que retirarlo y algunos lados hay que pagar para que lo retiren. La vaca y en los grandes centros cerca de Buenos Aires se paga algo, en algunos lados apenas se aleja, el frigorífico no sabe. Bueno, no sabe qué hacer con él. Quiero decir, el negocio de la industria exportadora es una cosa, el consumo es otra, porque van por carriles diferentes, por eso hay toda una movida muy fuerte de los exportadores para aumentar la capacidad de faena, de frío, de capacidad de frío, de congelamiento, si es posible y hay resto financiero, de aumentar todo lo que se pueda la cantidad de novillos en corrales. Hay más novillos en corrales por cuenta de los frigoríficos exportadores. Los frigoríficos consumeros, viendo que este negocio, con la caída del valor de sus productos, con el aumento de los costos, la energía, de los salarios y demás, es un negocio vidrioso, el negocio de faenar para terceros o propio para repartir medias reses. ¿Cuál es la salida? La salida la conocen, hay que poner plata, hay que adaptar las plantas de consumo a la exportación. Las plantas argentinas en general no tienen un nivel sanitario, un nivel que no es tan lejos de poder ser convertidas con no mucha plata. Hay muchos interesados, a veces son los mismos usuarios. Hay capitales que están interesados en que esa planta se convierta en exportación, porque la exportación es claramente, la industria argentina está atomizada, estamos saturados de planta por todos lados, pero hoy la señal ya no es faenar para el consumo interno, sino exportar. Todo eso pienso que va a tener un efecto positivo importante. Cuanto más plantas se habiliten, esto pasa en todos lados, cuanto más plantas se habiliten, más competencia va a haber por la hacienda va a ser la misma o un poquito más, pero prácticamente va a ser la misma, pero la demanda, cada una de esas plantas que sean habilitadas va a salir a comprar 200, 300 vacas por día, 200, 300 novillos por día que no están.
En estos meses nos estamos engolosinando, después de una caída brutal de 12 años seguidos, estamos viendo las primeras señales en el fondo. Hemos bajado de tener 6 millones y medio de nivel de novillos en stock a tener menos de 3 millones, menos de la mitad. Y ahora estamos diciendo, bueno, el año que viene, si todo esto continúa así, va a aumentar el stock y la faena de novillos. Pero, vuelvo a repetir, el negocio es la vaca. Mientras se mantengan estos precios y esta rentabilidad para la otra parte, para la parte fundamental de la cría, que es el ternero y la ternera, con precios bajos, el criador va a seguir ofertando la categoría vaca. Pero está raro el mercado, está raro el stock, está raro porque podríamos decir que estamos liquidando en forma moderada, pero ya entramos en un proceso de liquidación. Es inexplicable, por arriba del 50%. Es muy difícil, es torturar las estadísticas e intentar explicar qué estamos en qué. En todo caso, lo que estamos discutiendo es cuánto va a caer el rodeo de cría en el margen, bueno, el próximo marzo. El aliciente es que otras categorías va a haber más, pero la fábrica es la vaca de cría. Lo cierto es que puede convivir, como está pasando, que haya una liquidación moderada de vacas y vaquillonas y una retención moderada de las restantes categorías, que ya empezó en el mes de julio a expresarse a veces en la faena. Ahora, si vamos a producir más carne, por más que tengamos la salida exportadora, que todavía no lo tenemos porque hay muchas plantas que no están habilitadas para China, y China es la clave, porque todos los restantes mercados no va a ser por Hilton, ni 481, ni por Israel, ni por Chile, ni menos por Rusia. De esos mercados que va a venir, vamos a salir, le podemos adjudicar ningún mérito en el boom exportador que estamos viviendo. Esto es China, y con lo que terminamos, el tema de la vaca, el tema de la fiebre porcina africana sigue su curso. Todo este fenómeno, como dicen ahora, está en curso, está en pleno desarrollo, no se terminó, se está extendiendo, uno lo ve en Vietnam, en Camboya, con un tema que hay que seguir más de cerca que ningún otro, mientras se sigue extendiendo, 56 países, que es el tema de Europa Central. Europa Central en los criaderos comerciales y en jabalíes y chanchos salvajes, da toda la impresión que la enfermedad, hay algunos técnicos que lo dicen así, está fuera de control, está muy cerca de Europa. Europa es uno de los 3 grandes actores en el tema de carne de cerdo, junto con fuera de China, por supuesto, junto con Brasil y junto con Estados Unidos. Estados Unidos está viendo toda esta crisis que podría tapar de carne de cerdo, de pollo y en menor medida de carne vacuna, que es cara para los estándares y porque además no la aprecian, tienen otros patrones de cocción y demás, ya lo hemos explicado otras veces, pero digamos que Estados Unidos ya tiene una carne cara, tiene una carne con un exceso de grasa, se le pide que las exigencias de que no tenga hormonas ni antibióticos es otra limitante, no hay tanta carne disponible de esa clase en el mercado americano para poder exportar a China, pero lo que hace el remate para que Estados Unidos esté prácticamente ocupando un papel completamente marginal en el mercado chino es que a impuestos de importación, que son para cualquiera, por ejemplo para Argentina, el 38%, se le agrega el 25% de parte de la guerra entre Trump y China de tarifas adicionales a productos americanos. Todo eso da un 65%, y por más que China esté muy necesitada de carne, al precio de la materia prima americana se le carga un 65%, y si bien se le está vendiendo, los farmers americanos empiezan a descubrir que en el tema carne se están perdiendo un negocio extraordinario, que están en medio de esta guerra, que a ellos les está yendo mal.